Bien, pues vamos a sumergirnos hoy en un análisis que me parece fascinante. Tenemos entre manos extractos del libro Abraza a tu niño interior, de Victoria Cadarzo. La portada ya, bueno, ya te da una pista, ¿no? Con esa ilustración de un abrazo y un subtítulo que va directo al grano. Nunca es tarde para sanar tu infancia. Y la idea aquí es intentar entender cómo esas experiencias de la niñez, que muchas veces ni recordamos, siguen siendo como el director de orquesta de nuestra vida adulta. Dictan cómo nos relacionamos, cómo trabajamos y, sobre todo, cómo nos sentimos. Y es una idea que, a ver, al principio puede sonar un poco abstracta o incluso autoayuda un poco blanda, ¿no? Pero lo que plantea este material es increíblemente práctico. Sugiere que esa ansiedad que no sabemos de dónde viene, o ese patrón que repetimos una y otra vez en las parejas, Sí. o esa sensación de no ser suficiente, no son fallos del adulto, sino que son ecos de un niño o una niña que sigue de alguna forma intentando resolver un problema muy antiguo. No es un viaje al pasado por nostalgia, es más bien una expedición para encontrar el código fuente de nuestro sistema operativo actual. Si te parece, empecemos por el principio. El concepto central es el niño interior, pero no es una sola cosa, ¿verdad? El libro lo aborda desde varios ángulos. Exacto. Es un concepto con tres caras, y entenderlas es clave. La primera cara es la que el libro llama nuestro ser auténtico. Es esa esencia con la que llegamos al mundo antes de que nos dijeran cómo debíamos ser. Pura curiosidad, espontaneidad, alegría. El texto incluso escribe amor en mayúsculas para describirlo. No como una emoción romántica, sino como una energía vital, una fuerza creativa que traemos de serie. La versión de nosotras sin filtros, sin miedo al qué dirán. La que a veces sale cuando estamos con gente de muchísima confianza o en un momento de creatividad total. Justo esa. Luego, la segunda cara es nuestro potencial. El niño interior simboliza todo lo que podemos llegar a ser. Nuestra capacidad de crecer, de aprender, de crear. Es, digamos, la promesa de nuestro desarrollo, las semillas de nuestros talentos que están ahí, esperando. Vale, el ser auténtico y el potencial. Son dos ideas muy positivas. Pero la que más oímos en terapia o en estos contextos es la tercera. Y es la más importante para el trabajo de sanación, claro. Es el niño interior herido. Esta es la parte de nosotros que, en algún momento, sintió un dolor tan grande, miedo, abandono, vergüenza, que tuvo que esconderse para sobrevivir. Y para proteger a esa parte vulnerable, construimos lo que el libro llama una máscara o una coraza. Esa coraza es nuestra personalidad adulta, el personaje que mostramos al mundo. O sea que la personalidad que creemos que es quien soy, en realidad es una estructura de defensa, una fortaleza que construimos alrededor de nuestra parte más sensible. Eso es una idea muy potente. Significa que cuando hablamos de sanar, no se trata tanto de culpar a nadie, sino de entender cómo construimos esa fortaleza para poder, ya como adultos, abrir las puertas desde dentro. Has dado en el clavo. No es demoler la fortaleza, porque nos sirvió para sobrevivir. Es entender su arquitectura para poder salir de ella cuando queramos, en lugar de vivir prisioneros dentro. Y aquí el libro nos lleva a un punto de partida que a mucha gente le puede parecer, no sé, radical. Sostiene que esta arquitectura empieza a construirse mucho antes del nacimiento, en el útero. Sí, y esto es algo que la ciencia, la epigenética, empieza a corroborar. El vientre materno es nuestro primer universo. No somos una pizarra en blanco esperando a nacer, para nada. El feto es un ser increíblemente receptivo. Siente, reacciona. El libro explica que los estados emocionales de la madre, su estrés, su calma, su alegría, se traducen en un cóctel bioquímico que el feto recibe constantemente. No es que el feto entienda mi madre está nerviosa, sino que su propio sistema nervioso se va calibrando en un estado de alerta o de calma según el entorno químico que le llega, ¿no? Exactamente. Esa experiencia, sea un baño de oxitocina o de cortisol, crea lo que el texto llama una nota fundamental. Es como la afinación inicial de un instrumento. Si el entorno fue seguro y acogedor, nuestra nota fundamental es de confianza. Si fue tenso y hostil, la nota es de desconfianza, de que el mundo es un lugar peligroso. Es la primera huella, la más profunda. De hecho, el libro señala el nacimiento como nuestro primer gran trauma, el paso de la simbiosis a la separación, de la calidez a un mundo frío y ruidoso. Es la primera vez que la supervivencia se convierte en una lucha individual.
Y justo después de ese trauma inicial viene el momento de la verdad, la conexión con quien nos cuida, lo que la psicología llama el apego. Este es el pilar sobre el que se construye todo lo demás. Ese primer vínculo con la figura cuidadora principal es el molde. Es la plantilla de todas nuestras relaciones futuras. El libro lo explica de forma muy clara. Si el cuidador está sintonizado con las necesidades del bebé, O sea, si le da comida cuando tiene hambre, consuelo cuando llora, eso es, si responde de forma consistente, se crea un apego seguro. El bebé interioriza un mensaje fundamental. Mis necesidades son válidas y el mundo es un lugar seguro donde puedo confiar. pero esto me hace pensar en esas dinámicas de pareja tan comunes, donde una persona parece necesitar constantemente validación y tiene pánico a que la dejen, mientras que la otra parece huir del compromiso y necesitar su espacio a toda costa. Parecen polos opuestos, pero podrían ser dos caras de la misma moneda, de un apego que no fue seguro. Es una observación perfecta, porque describe exactamente los dos tipos principales de apego inseguro. El primer caso que mencionas, la persona que necesita validación constante, encaja con el apego ansioso. Esto suele ser el resultado de un cuidado inconsistente. A veces el cuidador estaba disponible y cariñoso, pero otras veces no. El niño nunca sabe qué esperar. El amor es impredecible. Y de adulta, recrea esa dinámica. Busca la conexión de forma desesperada, pero siempre con un miedo atroz a que desaparezca en cualquier momento. Así que está hipervigilante a cualquier señal de distancia. Tal cual. Y el otro lado de la moneda que describías es el apego evitativo. Este se forma con cuidadores que son emocionalmente distantes, que se sienten incómodos con las emociones del niño o que rechazan el contacto físico. El niño aprende una lección brutal. Mostrar mis necesidades aleja a la gente que quiero. Soy una carga. Su estrategia de supervivencia es desconectar de sus propias necesidades y volverse autosuficiente. Y como adulto, valora su independencia por encima de todo. Le cuesta intimar porque, en el fondo, la intimidad es sinónimo de rechazo. La ironía es que, en nuestra sociedad, esa autosuficiencia a menudo se ve como una virtud, como fortaleza. ¿Dónde está la línea entre ser una adulta funcional y tener un patrón evitativo? La línea está en la elección. Un adulto funcional puede ser independiente, pero elige la interdependencia y la vulnerabilidad en relaciones seguras. La persona con apego evitativo siente que no tiene elección, que depender de alguien es inherentemente peligroso y que la única opción es no necesitar a nadie. Y queda un tercer tipo de apego inseguro que el libro describe como el más complejo y Y doloroso. el apego desorganizado. Surge de una situación que para un niño es un dilema irresoluble. La figura que debe protegerle es también la fuente de su miedo. Esto ocurre en casos de negligencia, abuso o cuando el cuidador tiene sus propios traumas no resueltos y tiene comportamientos impredecibles, aterradores. El niño no puede desarrollar una estrategia coherente. Su instinto le dice, acércate para sobrevivir, pero su sistema nervioso grita, aléjate para sobrevivir. Porque el modelo que aprendieron es que el amor y el miedo van de la mano. Entender esto no es para etiquetar, sino para tener compasión. Estos patrones no son un defecto de carácter, son estrategias de supervivencia increíblemente inteligentes que un niño pequeño tuvo que desarrollar. Vale, entonces tenemos esta base del apego, que es como el sistema operativo de nuestras relaciones. Pero la vida sigue, y un niño siente rabia, celos, tristeza. ¿Qué pasa con todas esas emociones negativas que a menudo los adultos no saben cómo gestionar? ¿A dónde van? El libro usa aquí una metáfora fantástica, el caldero emocional. Define las emociones como energía que pide movimiento. Si un niño se enfada y un adulto le ayuda a entender y canalizar esa energía, la emoción fluye y se va. Pero si le dicen, no llores, no te enfades, esa energía no desaparece, se reprime. Se echa a ese caldero interior. Y se va acumulando. La tristeza de los 5 años, el miedo de los 8, la rabia de los 12. Exacto. Y un día, con 30 años, tu pareja deja un vaso de agua en el borde de la mesa y tú tienes una reacción de furia desproporcionada. No es por el vaso, es porque ese pequeño incidente ha sido la gota que ha calentado el caldero hasta hacerlo hervir, y de ahí sale toda la rabia acumulada que nunca se procesó. Es el clásico llegar a casa y darle una patada a la silla porque tu jefe te ha gritado. La silla no tiene la culpa. La culpa es del caldero, que se ha desbordado. Y para darle sentido a todo ese malestar que se acumula en el caldero, a esa sensación de que algo no va bien, la mente infantil empieza a crear explicaciones.
Ahí es donde nacen las creencias limitantes. Y aquí hay una lógica infantil que es trágica pero brillante. Un niño depende al 100% de sus cuidadores. No puede permitirse pensar, mis padres están equivocados o son imperfectos, porque eso es demasiado aterrador. La única conclusión segura, aunque dolorosa, es, el problema debo de ser yo. Porque si el problema soy yo, quizás puedo hacer algo para cambiar y que me quieran. Es una estrategia para recuperar una sensación de control en un mundo que no controla. Precisamente. Y de ahí surgen esas creencias que se graban a fuego antes de los 7 años y nos dirigen como adultos. El libro las agrupa en 3 grandes familias. No puedo, o sea, dudo de mi capacidad. No sé, dudo de mi inteligencia. Y la más profunda de todas, no soy suficiente o no soy digno de amor. Y estas creencias se convierten en un filtro invisible a través del cual interpretamos toda nuestra vida. Entonces, para manejar todo este cóctel, un apego inseguro, un caldero lleno y unas creencias limitantes, desarrollamos una estrategia global, la máscara de la que hablábamos al principio. El libro se basa en el modelo del eneagrama para describir 9 de estas máscaras, 9 patrones que en realidad son 9 estrategias de supervivencia. Y aunque no podemos explorarlas todas en profundidad, ver algunos ejemplos es muy revelador. Pensemos en el niño que desarrolla la máscara del tipo 8, que el libro llama el duro sensible. Su miedo fundamental, nacido de alguna experiencia de traición o indefensión, es ser vulnerable y que le hagan daño. ¿Cuál es su estrategia? Volverse fuerte, controlador, protector. Construye una coraza de invulnerabilidad para que nadie pueda volver a herirle. Su dureza es directamente proporcional a la sensibilidad que protege. Y la gente solo ve la coraza, a la líder autoritaria o a la persona que no muestra debilidad, sin ver al niño asustado que hay dentro. Exacto. Ahora, miremos a otro niño, el que desarrolla la máscara del tipo 2, el generoso interesado. Su miedo principal es no ser amado por quien es. Siente que su ser auténtico no es suficiente para ganarse el afecto. Su estrategia, volverse indispensable. Ayuda, da, se anticipa las necesidades de los demás. Se convierte en la persona sin la que no puedes vivir. Pero entonces su generosidad no es del todo altruista. Es una estrategia para asegurarse la conexión. Y me imagino que eso puede llevar a un gran resentimiento cuando siente que los demás no le devuelven todo lo que da. Totalmente. Porque el dar no es libre, lleva una condición implícita. Te doy para que me quieras. Y un último ejemplo, el tipo 4, el creativo lastimero. Su miedo es ser insignificante, uno más del montón, no tener una identidad propia. Para combatir ese miedo, cultiva una identidad de ser único y especial, a menudo a través del sufrimiento o la melancolía. La sensación de que algo me falta o de que nadie me entiende le hace sentir diferente y por tanto real. Es fascinante, porque esto lo cambia todo. No es que alguien sea controlador o dependiente o melancólico, es que de niña aprendió que actuar de esa forma era la mejor manera de sobrevivir en su entorno familiar. El patrón de personalidad es la cicatriz de una herida, no la herida en sí. Esa es la revelación central. La máscara no eres tú. Es la herramienta que tu brillante niño interior construyó para protegerse. El problema es que seguimos usando una herramienta infantil para problemas de adultos, y ya no nos sirve. De hecho, a menudo nos limita. Entonces, si unimos todas las piezas de este viaje, desde el útero hasta estas complejas máscaras, el mensaje es abrumadoramente claro. El adulto que somos es un eco directo y a veces muy ruidoso de las vivencias de ese niño interior. Y la conclusión no es culpar a nuestros padres. El libro es muy insistente en esto. Lo hicieron lo mejor que supieron y pudieron, probablemente repitiendo sus propios patrones inconscientes. El objetivo no es la culpa, sino la responsabilidad personal, entendida como la habilidad de responder. Entender estos patrones nos permite por primera vez dejar de reaccionar en piloto automático. Dejar de ser el efecto de una causa pasada y empezar a ser la causa de nuestro propio presente. Y como dice el subtítulo, nunca es tarde. No es una condena. La neuroplasticidad nos muestra que el cerebro puede crear nuevas rutas. Siempre se puede. El primer paso, y el más grande, es este: tomar conciencia. Darse cuenta de que esa reacción desmesurada, esa elección de pareja, ese autosabotaje, no es un fallo tuyo, sino un patrón con una historia y una lógica. Solo con esa conciencia ya empieza el cambio. Todo esto nos deja con una reflexión final que me parece muy potente.
El material sugiere que la imagen que tenemos de nosotras mismas se formó a través del reflejo que nos devolvían los demás en la infancia. Un espejo que a menudo estaba distorsionado, roto o sucio. Es una analogía perfecta. Mirábamos en ese espejo para saber quiénes éramos, y si el espejo nos devolvía una imagen de defectuoso o insuficiente, nos lo creímos. La pregunta entonces es, ¿qué pasaría si, como adultas, nos diéramos cuenta de que ya no estamos obligadas a mirarnos en ese viejo espejo familiar? Si tuviéramos la libertad de elegir conscientemente un nuevo espejo, una pareja sana, amigos que nos ven de verdad, un terapeuta, que nos refleje con más claridad o, yendo un paso más allá, y si el objetivo final fuera aprender a ser nuestro propio espejo, uno que refleje nuestro ser auténtico con compasión y aceptación, sin necesidad de validación externa.